siempre que tienes que tomarle foto. ¿La puedes hacer? Para poder diezmarte, Señor, para poder sembrar, Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Rey. Diga conmigo, gracias, Dios. Gracias, Dios, por lo que voy a sembrar, por lo que voy a ofrendar, por lo que voy a diezmar. Muchas gracias. Amén y amén. Buscando Él y apoyando en compañía de nosotros, pero tener dando ánimo de tener la misericordia de él. En Romanos 9, 15, 16, porque él le dijo a Moisés, tendré misericordia de que yo tenga misericordia y me compadeceré de que yo me compadezca. Así que no depende de que quiere ni de que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Es duro, ¿verdad? Ahora, si nosotros pensamos en paciencia, que algo de esta palabra que no me gusta. En el diccionario común dice que es la capacidad de soportar molestias sin rebelarse. Oiga bien, sin rebelarse. Es la facultad de saber esperar, de saber contenerse. La palabra bíblica viene de la raíz griega macrotumia. Macro es largo y tumos es temperamento o de largo temperamento. Todo esto que denota aguante, soporte, capacidad de soportar algo sin alterarse, que es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho, y es la resistencia ante la adversidad y la fuerza para soportar a otros. Esa es la palabra que definitivamente lo veo con nosotros. Y esta definición para mí no le encuentro buena, pero es la definición. No nos toca de otra sino que saber esto sobre todo cuando los que están en problemas somos nosotros, son mi familia, son las personas más cercanas. Nos resulta preocupante porque tenemos que dolernos con ellos y padecernos con ellos. Y en esa impotencia decimos, Señor, ¿dónde está mi Dios? Dios no me escucha. Y entonces el consejo de uno que no es bueno, entonces empieza a decir, no, tú sí no me escuchas, Dios está con nosotros. No puedo perder la fe, no puedo perder la paciencia, porque si yo pierdo la paciencia me sirve a mí para alcanzar la promesa que Dios tiene para nosotros. Y dice, a fin de que no hagáis perezosos en Hebreos 6:12, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. O sea, sin paciencia no heredan la promesa. Hebreos 10:26 dice, porque
pesar de los obstáculos, dominarte a ti mismo, no dejarnos perturbar de ninguna necesidad, no tener miedo, porque la paz del Señor es la que tenemos que buscar en medio del problema, en medio de lo que necesitamos paciencia. La palabra del Señor dice: mi pan veo, mi pan doy. No comen nunca nada, no se cumple nuestro corazón en que caiga. Nosotros en la Biblia podemos ver la diferencia de un varón con paciencia y lo que alcanzó, y otro varón sin paciencia y lo que no alcanzó. Y vemos a Job, dice que Job tuvo paciencia y alcanzó misericordia. Todos aquí creo que conocemos la Biblia, la historia de Job. Pero ¿qué pasó con él? Por paciencia, tuvo perseverancia, tuvo humildad. Dios le dio lo que Dios tenía para él. O sea, él alcanzó la bendición del Señor, porque él se sostuvo orando, se sostuvo esforzado en el Señor y sabiendo: yo sé que mi Redentor vive. Lo que tú quieras. ¿Que es fácil? No es fácil, amor. ¿Que es fácil para nosotros? No, no es fácil, hermano. Es difícil. Sobre todo que yo les digo que nosotros somos mirados a querer resolver problemas y no podemos resolverlo porque no depende de nosotros. Si nosotros vemos a Saúl, que era un rey paciente, ¿qué pasó? Perdió el trono. Terminó sin reino y sin nada. Fue desechado y no tuvo heredero, porque el hijo no por él en el día. ¿Qué pasó? Por no tener paciencia, hizo lo que no tenía que hacer, lo que le correspondía al sacerdote, él lo hizo, porque él se vio no solo con paciencia, sin paciencia, sino lleno de orgullo. Cuando se llenó de orgullo, hermanos, él pensó que era más grande que todos y quedó sin reino. Heredero, fue quitado de ahí. La paciencia es el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Nosotros pensamos que si a Dios le pedimos paciencia nos da prueba, pero más bien en los problemas y en las adversidades Dios prueba nuestra paciencia. Debemos tener confianza en que el que está en nosotros es más poderoso. Debemos tener esa seguridad, esa esperanza, esa firmeza de saber que Él es el que puede en nosotros. ¿Saben? Cuando nosotros tenemos confianza en una persona o un individuo, podemos decir: bueno, este Señor nos inspira confianza, vamos a hacer un negocio con Él. Como a mí este Señor y a otra persona no me gusta. No hagamos nada porque yo no le veo algo que refleja su cara, me parece a mí como mala. No hagamos negocio con Él porque Él me inspira confianza. Pero la palabra me dice que yo debo confiar en Dios de todo corazón y que no nos apoyemos en nuestro entendimiento, sino en el de Él. Debemos tener presente a Dios en todos nuestros caminos y Él dirigirá nuestros senderos. ¿Qué es la confianza en Dios? Es poner todo bajo sus cuidados, bajo su sabiduría, bajo su fidelidad. Nosotros tenemos que conocer a Dios más, conocer de su palabra, saber qué es lo que Él nos promete en la palabra y basado en su palabra reclamar lo que Él nos ha prometido, porque la palabra de Él dice que Él es fiel y justo para darnos a nosotros el fin que nosotros esperamos y lo que Él tiene para nosotros. A pesar de que estemos desesperados, a pesar de que no tengamos paciencia, a pesar de que se nos haya perdido la confianza aún en nosotros mismos, y yo para qué voy a orar si Dios ni me escucha. O sea, Dios no está conmigo, ¿para qué voy a orar? Hermanos, perdimos la confianza hasta en nosotros mismos, de reconocer que Dios nos ha dado poder y potestad para ya serpientes y escorpiones. Se nos perdió hasta la confianza. Antes de hacer cualquier cosa, debemos ponerle en oración, pero debemos esperar su respuesta. ¿Sabe? Dios tiene un tiempo kairos, que es el tiempo de la respuesta de Dios en nuestra vida, aunque no nos guste.
No podemos confiar en nuestros propios pensamientos, porque ellos son los primeros que nos traicionan. Y si no, miren que cuando uno tiene problemas, es lo primero que dice. No, ya yo de esta no salgo. Se terminó todo aquí. Esto no es el fin del mundo. ¿No? Estos pensamientos nuestros muchas veces nos dañan hasta para pedir oración. Y entonces a veces nos vamos los otros, como el Señor que si estamos en pecado y estábamos buscando el Señor conmigo, es que ustedes están en pecado, arrepiéntanse. Y a mí con este dolor en mi corazón decía yo, si me hubiera dicho a mí sola, yo digo de pronto, de pronto este Señor piensa cualquier cosa, de lo que se lo haya dicho a mi hermana, esta señora, o sea, ella no nos mataba en una boca. Yo decía, señor, esto no me gusta. Si a mí me dolía más que me hayan dicho pecadores, más por mi hermana que por mí, porque yo sabía que yo estaba buscando al Señor, pero yo conocía el corazón de ella, o sea, no conocía su corazón, conocía sus pensamientos de parte, sabía cómo pensaba ella. Y ella se quedó mirando los pensamientos de Dios. Porque él va a decir que no te estás pecando si él no lo sabe. Y así pasa muchas veces cuando nosotros nos metemos a decirle, hermano, ore por mí. Ay, sí, hermano. Hermano, y te acuerdas de nosotros. Entonces, recordemos que nuestros pensamientos no son los mejores, pero tampoco a quien nosotros nos acercamos en muchas oportunidades en donde era para pedir oración, a veces para decir una cosa. Yo siempre, y lo digo aquí, es como ustedes lo que vayan a decir, por favor, órenle a Dios, pídanle a Dios, pídanme, yo oro por ustedes, pero no lo saquen a la luz hasta que el Señor no le responda. Porque hablan con alguien y ¡pra! Le dañan la mayoría de veces las cosas por un mal pensamiento, por un mal deseo o por una mala expresión que dijeron de nosotros y nos dañan todas las cosas que nosotros estamos pensando. Todas las personas no son así. Nosotros tenemos que saber a dónde nos vamos a dirigir. Pero primero tenemos que dirigirnos a Dios, porque Él es el que nos da un amor sin límite. A Él tenemos el total derecho de darle nuestra confianza, porque la palabra dice, confía en Jehová con todo tu corazón. Ahora, a veces pensamos, es que nuestras oraciones Dios no las contesta, pero yo les digo nuevamente que el cargo del Señor es el cargo del Señor, no es de nosotros. Nosotros pensamos en que si Dios no nos da plata ahora para arreglar las cosas, no vamos a tener, pero si nosotros confiamos en que Dios trae el asunto, sabemos que de todas las libre del Señor. Porque a veces no lo recibimos, porque a veces saben que requerimos una cierta madurez espiritual para recibir ciertas cosas. Ustedes han visto muy bien que hace poquito se mató un Robin Williams con plata. Un hombre que tenía, o sea, que era un gran artista, un hombre de una gran posición económica, pero que no tuvo la suficiente carácter para soportar su vida. Si vemos a un papelé, vemos a un hombre que recibió plata con todo, y que para qué se la dio Satanás, porque esa plata no se la dio Dios, para perderse en el vicio. No lo dio lugar, él está perdido en el vicio, y todos aquí lo saben. Entonces, Dios requiere, para darnos lo que Él quiere, que nosotros tengamos cierto crecimiento o madurez espiritual, porque de pronto las cosas nos van a hacer más daño que beneficio. Debemos aprender paciencia, debemos aprender a confiar y depender de Él, a ser mejor administrador de las cosas que Dios nos ha dado. Y entonces siento que delante del Señor, el Señor nos da las energías. No a veces no pedimos bien, y cuando oramos hacemos para dañar a otros. Hay en Dios al final, el que sabe por qué no contesta ahora, o por qué no contesta más tarde, por qué no contesta cuando lo deseamos o cuando lo esperamos, y contesta cuando Él sabe que nosotros
fácil alegrarse ni aceptar las cosas cuando tenemos problemas, ¿verdad? Es difícil. Nosotros podemos llorar solas, pero no lloremos delante de la gente que se vaya a burlar de nosotros. Lloremos arrodilladas delante del Señor, porque sabemos que Él sí es fiel y justo para estar con nosotros. Hay un canto que dice alabar a Dios cuando las cosas no salen bien, pero no es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, cosas buenas, pero hay que alabarlo en el corazón. Y ahí es donde Cristo de nosotros se glorifica. Cuando confiamos en una persona podemos casi predecir qué es lo que pasa. Si a mí me dice, llame a la hermana Sarabia y le dice tal cosa, de pronto yo digo, no, yo sé lo que le va a responder, y le va a responder tal cosa, pero yo le voy a llamar. Eso ya yo lo sé. O sea, ya yo le he pedido a ella, yo sé más o menos en qué forma ella me va a contestar. Si me dice, llama a tu hija y me dice tal cosa, digo, ya yo sé cómo me va a contestar, pero yo le voy a preguntar. Si me dice, llama acá y pregúntale tal cosa, yo digo, ella es boba. Ella dice sí a todo. Entonces, ya yo sé cómo son las cosas. Uno predice. No, si a mí, yo me acuerdo del hermano Bolivia que decía, estoy necesitando un aire, pero no llame a un no porque me lo compro mañana. Eso es lo que él predecía, lo que yo no sabía. ¿Cómo me conocería a mí que él decía? No le llamen porque me lo compro mañana. Háganme el favor y me lo dejan tranquilo, que cuando yo lo necesite, yo la llamo. Entonces, él sabía, él predecía. Y si ustedes le dicen a Yoraba, díganle a Julián tal cosa, y dice, no, ahora no, porque viene este día y va a ella puede predecir cómo soy yo. Nosotros debemos saber y predecir qué tiene Dios para nosotros, si Él lo ha dicho. Nosotros debemos predecir sus acciones y sus comportamientos, porque nosotros en realidad sabemos que Dios para nosotros quiere y lo que dice en su palabra. Él dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Él dice que yo peleo con ustedes. Él dice que es nuestro escudo, nuestro ayudador, nuestro salvador, nuestro pronto auxilio, nuestro ayudador. Él es nuestro todo. Él nos dice en su palabra. Él dice, no tienen ustedes por qué pelear, yo peleo con ustedes. Él lo dice. En paz tenemos que buscarlo a Él y ponerle las cosas a Él, que tenemos que orar, sí. Tenemos que reclamarle su palabra, sí. Tenemos que ayunar, sí. Tenemos que vigilar, sí. Todos tenemos que hacerlo, pero no desesperados, sino confiando en el que sí nos puede dar todas las cosas. Nosotros, Él no nos ha dicho que nosotros no tenemos que confiar. Él solamente nos ha dicho que confiar, que yo he vencido al mundo. Esta confianza absoluta es la que nosotros no nos debe hacer desesperarnos, sino confiar cada día más en el que nos llamó en fiel para hacer en nosotros toda